Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1 para ver, ya finalmente terminamos con la epístola de Judas y como me es costumbre, entramos a la introducción del Evangelio según Lucas. Lucas, una introducción. Como he dicho varias veces, no todos tienen acceso a una Biblia de estudio. Y honestamente, aun los que sí tienen, no siempre entienden todo el montón de información que está ahí antes de cada libro. Así que parte de lo que hago es el ir explicando el por qué, el cómo, el cuándo y a quién, por cuál razón fue escrita esta epístola o esta otra epístola o este evangelio. Y ya tenemos ahora la oportunidad de meditar en el evangelio según Lucas. Leeremos del versículo 1 al versículo 4. Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4. Encontrándolo, por favor, pónganse de pie para la lectura de la palabra de Dios. Dice así la palabra inerrante y suficiente de Dios. Por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos los han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. También a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Amén. Oremos. Gracias, Padre Celestial, por esta tu palabra y por la oportunidad que tenemos para meditar en las realidades que tenemos presentes a nosotros, Señor. Te pedimos que podamos meditar en estas palabras correctamente, que capacitados por tu Espíritu Santo podamos ser aquellos que tienen ojos para ver tu palabra verdaderamente, oídos para oír tu palabra claramente, y una mente y un corazón que capacitados por tu Espíritu Santo puedan grabar, acordarse de tu palabra, de tal manera que no pequemos contra ti. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos fortalezca con un vigor y querer para hacer tu palabra en nuestras vidas, que demos fruto y seamos hacedores y no simplemente oidores de tu palabra. Esto lo pedimos reconociendo que no tenemos dentro de nosotros esa capacidad, pero que en ti sí se puede. Te pedimos esto en el nombre de Cristo, nuestro Redentor. Amén. Pueden tomar su asiento. Sus Biblias dicen el Evangelio de Jesucristo según San Lucas. El Evangelio de Lucas. Pero como cristianos que deben pensar conforme a la Biblia, y como hemos hecho varias veces, tenemos que responder cómo sabemos que este es el autor conforme a la Biblia. ¿Cómo lo sabemos? Porque sabemos, por ejemplo, que lo que está escrito en este evangelio es consistente con los otros evangelios y con lo que la palabra de Dios tiene que decir de Jesucristo y de lo que hizo Jesucristo. Comparamos el evangelio de Lucas y Marcos y Mateo y tenemos las mismas realidades.
el nacimiento de Cristo, tenemos la vida de Cristo, tenemos cómo es que Él predicó. De hecho, en Lucas y en Marcos y Mateo tenemos el mismo sermón, el sermón del monte o el sermón del valle, dependiendo de cuál traducción o libro estás leyendo. Así que a lo menos en eso sabemos que este libro es verdadero, que es consistente con el resto de la palabra de Dios y que por causa de esa consistencia es palabra de Dios. Esto a comparación, por ejemplo, del disque evangelio de Pedro, donde se dicen cosas como, bueno, María tiene que convertirse en un hombre antes de poder entrar al cielo, porque los únicos que pueden entrar al cielo son los hijos, así que lo que es necesario es una metamorfosis espiritual para convertir a María en un hijo de Dios. Claro que eso no es consistente con lo que encontramos. En ningún otro lugar se encuentra Jesucristo hablando de tales cosas. En ningún otro lugar se encuentra a Cristo diciendo el tipo de payasadas que se encuentran en este disque evangelio. Así vamos estudiando para que cuando alguien venga y nos diga, por ejemplo, los católicos romanos, pues tú no tienes este libro, y en tu disque Biblia quitaste todos estos otros libros. Quitaste el libro de Enoc. Tu Biblia no es Biblia verdadera. Bueno, veamos cuál es la palabra de Dios verdadera y cuál es la palabra falsa. Enoc nos presenta una idea muy rara del cielo que no existe en ningún otro lugar. Enoc dice que cuando mueren los seres humanos, sus almas van y son tomadas y puestas en un hueco, en una montaña donde van a pasar por un tipo de metamorfosis, un cambio, y de ahí saldrá un ángel. Cristo nunca dijo que vamos a convertirnos en ángeles. Enoc no dice nada que dice el Señor de la misma manera. Consistencia o no consistencia. Eso es lo que nos ayuda a saber quién es y quién no es el que escribe algo. Pedro obviamente no escribió ese evangelio. Sabemos eso porque lo que él escribió en primera y segunda de Pedro, lo que hemos terminado hace rato, es consistente con la palabra de Dios. Así que una vez más, ¿cómo vamos a poder defender si alguien dice, ¿y tú cómo sabes que Lucas es el que escribió Lucas? No va a valer si le dices, pues aquí dice Lucas. Dirían, pues si dice Jorge, ¿escribió Jorge ese evangelio? Entonces ya no se puede decir, pues si ahí sí decía Jorge, pues supongo que sí. No, tenemos que ir viendo. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos, por ejemplo, que Lucas escribió ambos? El evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles. Bueno, sabemos que aquí dice el primer relato, ¿verdad? En Hechos capítulo 1, si quieren ahí por un momento, si no, pueden escucharme. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 1, leemos que dice, el primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que había una carta que fue escrita primero. Y tenemos a la misma persona, a Teófilo. Así que ambas, Lucas, este evangelio, que decimos que fue escrito por Lucas, y Hechos de los Apóstoles, ambas fueron escritos, a lo menos sabemos que por la misma persona. La misma persona escribió ambos. También, si vamos viendo la estructura de cómo fue escrito, las características y las propiedades de cómo se escribe, también vemos, mira, es la misma persona
escribiendo es como el hablar. Cada persona tiene su método, su manera de hablar. Igual, cada persona tiene su método y su manera de escribir. Por ejemplo, en ambos, Lucas y los Hechos, se enfoca Lucas en una persona. Él tiene la tendencia de vamos a enfocarnos en Jesucristo aquí y luego vamos a enfocarnos en esta persona aquí o en María acá o en esta persona aquí, y es lo mismo que vemos en Hechos. Vemos cómo es que se enfoca en Pedro y Juan y en Pablo aquí. Esa es una de las maneras que vamos estudiando cómo sabemos que esto tiene el mismo autor. Tienen los mismos temas, los mismos énfasis que sirven para corroborar que tienen un autor. Ok, excelente, muchas gracias, pastor, pero todavía no he respondido la pregunta, ¿cómo sabemos que la persona que escribió estos dos libros es Lucas? Bueno, para eso vamos estudiando los diferentes lugares en el segundo libro de Lucas, que es los Hechos, y vemos cuántas veces él dice nosotros, 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 nosotros. Bueno, ahí tenemos nuestra primera pista. Si se supone que nosotros viajamos aquí, nosotros fuimos allá, nosotros hicimos esto, junto con Pablo, entonces alguien que acompañó a Pablo fue el que escribió estas dos epístolas. Esta epístola, la de los Hechos de los Apóstoles, y el Evangelio. Porque esta persona viajó junto con Pablo, pasó por varias de las cosas junto con él. Iremos estudiando cuáles de todas las personas. Pero entre todas las personas, solamente hay uno que tiene la educación para escribir de esta manera. Y ese es Lucas, el doctor. Lucas, el historiano. Lucas, el teólogo. Vemos, nada más para ir notando, que esta persona es gentil. Es gentil. Este no es un hermano de Pablo que era judío. Este es un gentil convertido a la fe cristiana que escribe. Es por eso que él dice que él está, como vemos en el versículo 3, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas dedicadamente, excelentísimo Teófilo. Quiero juntar toda esta información, quiero también yo investigar y ordenadamente escribir estas cosas. Quiero darte una cuenta ordenada de estos eventos. Eso significa, él no era un testigo, como él dice, ocular de estos eventos. Y también vemos, pero eso no nos demuestra completamente que esta era una persona gentil. Vemos ese énfasis en cómo es que escribe. Espero que si leen Lucas, porque ya saben que no terminaremos este libro por años, si el Señor nos permite la vida y la salud. Si lo quieren leer varias veces durante este tiempo, será beneficioso y empezarán a ver cómo es que se enfoca en aquellos detalles que ayudan a los gentiles a entender la obra increíble que hace Jesucristo. Sabemos, por ejemplo, que Mateo y el enfoque de Mateo es que entiendan los judíos. Miren, este es el linaje. Este es el linaje de Cristo.
Vean cómo es el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham, la promesa hecha desde Adán. Y el énfasis en el linaje de Lucas es más doctoral, más clínico. Él incluye todo lo que él puede encontrar. Cuando vemos, me ha parecido conveniente después de haberlo investigado. No era una mentira, él dedicó su tiempo para saber. Así que tenemos eso. Y como hemos tenido la oportunidad a veces de hablar, por ejemplo, de personas que no estaban escritas en la Biblia, pero que escribieron de esta realidad. Aquellos testigos extra bíblicos, tenemos a las escrituras o a lo que lo que es considerado un patriarca del cristianismo, Iraneo. Iraneo escribió toda una carta que se llama Adversus Heraseas. En otras palabras, una carta contra los herejes. Y esto era como más o menos al año 180 después de Cristo. Y en esa misma carta, él escribe que el camarada inseparable de Pablo era Lucas. Él dice aquí, estas son las palabras de Iraneo, él dice, pero este Lucas era inseparable de Pablo. Él era colaborador en el Evangelio y él mismo da evidencias, no en una manera para gloriarse a sí mismo, pero como una persona que está interesada en presentar la verdad por sí mismo. Él dice que cuando Barnabá y Juan, que es llamado Marcos, se separaron de la compañía de Pablo, él fue junto con Pablo a Troas, diciendo, nosotros llegamos o venimos a Troas. Esta última parte, nosotros venimos o llegamos a Troas, es parte de lo que vamos viendo. Ahora, regresemos al análisis. ¿Cómo sabemos cuáles eran los camaradas, los compañeros, las personas que estuvieron con Pablo para ir viendo, ok, este no y este no? Vamos, por ejemplo, a Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Esto es ya cerca del fin de la vida de Pablo. ¿Y cuál es la declaración que vemos aquí? En el versículo 11. Y esto es tan poderoso. Solo Lucas está conmigo. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Miren, qué tan cosa tan increíble vemos aquí. ¿Sí se acuerdan que primero no quería nada que ver Pablo con Marcos? Dijo, no necesitamos a alguien que ha abandonado. Pero aquí, cerca del fin de su vida, él dice, toma Marcos, tráelo contigo. Él es muy útil para el ministerio. Sabemos, a lo menos, que una de las últimas personas que estuvo como compañero fiel, el mismo testimonio que vemos fuera de la Biblia del patriarca Iraneo, ¿verdad? El mismo testimonio que se encuentra en las escrituras de Iraneo en el 180 después de Cristo, se encuentra aquí en la Biblia, en 2 de Timoteo. Solamente Lucas está conmigo. Todos los demás me han abandonado. Si continuamos, ¿qué es lo que dice? Pero a Tíquico, otro compañero. Está Lucas y luego tenemos a Tíquico. Tíquico le envía a Éfeso. Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas con Carpo, otro compañero. Y los libros.
especialmente los pergaminos. ¿Quién más lo acompañó? Alejandro, el calderero, me hizo mucho daño. Pues ese lo traicionó. ¿Creen que Alejandro escribió este evangelio? No, pues si está considerado traidor aquí. El calderero Alejandro me hizo mucho daño. El Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Tenemos ahí varios de los compañeros, pero de entre todos, el único que sigue, el único que continúa, el único que sigue fielmente ahí es Lucas. Vemos en la epístola a Filemón 1, versículos 23 y 24. Filemón, capítulo 1, versículo 23 y 24. Si se acuerdan, Filemón fue aquella persona a la cual le escribió pertendiente al esclavo para que se regresara y lo estuvieran reconciliados. Pero aquí tenemos más de esa lista, empezando en el versículo 23 y el versículo 24. Aquí está la lista de los compañeros en los saludos o la benedicción. Te saluda aquellos que están conmigo. ¿Y quiénes son? Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús. También Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Así que aquí tenemos a varios nombres. Tenemos a Marcos, tenemos a Aristarco, tenemos a Demas y a Epafras. Tenemos a estos hombres mencionados. Aquí está una buena lista. Ok. Entonces, ¿cómo sabemos? Continuemos. Regresando a Hechos por un momento. Capítulo 16. Hechos capítulo 16. Y empezamos del versículo 10 al versículo 17. Hechos capítulo 16, versículo 10 al 17. No se les olvide la lista de los nombres que estaban ahí. Y ahora, lo que quiero que hagan cuando estemos leyendo esto es que vayan tachando o quitando los nombres que están mencionados fuera de nosotros. Si alguien está mencionando a alguien más, obviamente esa persona no está hablando de sí mismo. Versículo 10 al 17. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el evangelio. Así que, zarpando de Troas, navegamos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de ahí a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos. Una vez más, quiero que vean, estoy haciendo el énfasis, la persona que está escribiendo estuvo ahí, participó en este viaje. En esta ciudad nos quedamos por varios días. Y en el día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía.
Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó, diciendo: si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella. Y nos persuadió a ir. Y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Continuando. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de su ganancia, prendieron ¿a quiénes? A Pablo y a Silas, otro compañero. Obviamente el que está escribiendo aquí no es Pablo y no es Silas, y los arrestaron hasta la plaza ante las autoridades. Y después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Ok, Silas es judío y él no es el que está escribiendo esto. Y proclaman costumbres que no es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. Vemos, ok, no es esta persona, no es Silas, no es Pedro. Continuando en esto del viaje a Troas, en Hechos 20, versículos 5 al 16. Hechos 20, 5 al 16. Pero estos se habían adelantado y nos esperaban en Troas. Nos embarcamos en Filipos después de los días de los panes sin levadura, y en 5 días llegamos a donde ellos estaban. Aquí están nosotros y ellos. Entró hacia ahí, nos quedamos 7 días. Y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba presentando partir al día siguiente, y prolongó su discurso hasta la medianoche. Habían muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. Y como Pablo continuaba hablando, Eutico fue cayendo en un profundo sueño, hasta que, vencido por el sueño, cayó desde el 3er piso, y lo levantaron muerto. Pero Pablo bajó y se tendió sobre él, y después de abrazarlo, dijo: no os alarméis, porque está vivo. Y volviendo arriba, después de partir el pan y comer, conversó largamente con ellos hasta el amanecer, y entonces se marchó, y se llevaron vivo al muchacho, y quedaron grandemente consolados. Entonces nosotros, adelantándonos a tomar la nave, zarpamos para Asón, con el propósito de recoger ahí a Pablo, pues así lo había decidido, deseando ir por tierra hasta Asón. Cuando nos encontró en Asón, lo recibimos a bordo y nos dirigimos a Mitilene. Y zarpando de ahí, al día siguiente llegamos frente a Quío, y al otro día atracamos en Samos, habiendo hecho escala en Trógilo. Al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo había decidido dejar a un lado
a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar, si le era posible, al día Pentecostés en Jerusalén. Y desde Miló mandó mensaje a Éfeso llamando a los ancianos de la iglesia. Continuando, viendo estos instantes donde vemos los nosotros en Hechos 21, versículo 1 al 18. Después de zarparnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, al día siguiente a Rodas y de ahí a Patara. Y encontrando un barco que partía para Fenicia, subimos a bordo y nos hicimos a la vela. Cuando avistamos Chipre, dejándola a la izquierda, navegamos hacia Siria y desembarcamos en Tiro, porque la nave debía dejar su cargamento ahí. Después de hallar a los discípulos, nos quedamos ahí 7 días, y ellos los decían a Pablo por el Espíritu que no fuera a Jerusalén. Y pasados aquellos días partimos y aprendimos nuestro viaje, mientras todos ellos, con sus mujeres e hijos, nos acompañaron hasta las fueras de la ciudad. Después de arrodillarnos y orar en la playa, nos despedimos unos a otros. Entonces subimos al barco y ellos regresaron a sus hogares. Terminando el viaje desde Tiro, llegamos a Tolemaida y después de saludar a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe, otra persona que no era el autor, el evangelista, que era uno de los 7, nos quedamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban, y deteniéndose ahí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Ágabo, quien vino a vernos, y tomando el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies, y dijo: así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto, y lo entregarán en las manos de los gentiles. Al escuchar esto, tanto nosotros como los que vivían ahí le rogábamos que no subiera a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque listo estoy no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por nombre del Señor Jesús. Como no se dejaba persuadir, nos callamos, diciéndonos que se haga la voluntad de Dios. Después de estos días nos preparamos y comenzamos a subir hacia Jerusalén. Y nos acompañaron también algunos de los discípulos de Cesarea, quienes nos condujeron a Mnasón de Chipre, un antiguo discípulo con quien deberíamos hospedarnos. Vemos el énfasis de los detalles. Vemos cómo es que la realidad que escribió Lucas, ¿verdad? Que él escribió esto ordenadamente, está demostrado en cada uno de los detalles. Vimos a este lugar, y a este otro 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 lugar. Y continúa con estos mismos detalles aún en Hechos 27. Sé que es mucho, pero queremos ver cuando se decidió que deberíamos embarcarnos para Italia. Fueron entregados Pablo y algunos otros presos a un centurión de la compañía Augusta llamado Julio. Y embarcándonos en una nave adramitena que estaba para zarpar hacia las regiones de la costa de Asia, nos hicimos a la mar, acompañados por ¿quién? Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Bueno, podemos tomar a Aristarco de la lista. ¿No era Aristarco?
aunque era compañero, él no es el que escribió esto. Al día siguiente llegamos a Sidón. Julio trató a Pablo con benevolencia, permitiéndole ir a sus amigos y ser atendido por ellos. De ahí partimos y navegamos al abrigo de la isla de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Y después de navegar, atravesando el mar frente a las costas de Cilicia y de Panfilia, llegamos a Mira de Licia. Ahí el centurión halló una nave alejandrina que iba para Italia y nos embarcó en ella. Y después de navegar lentamente por muchos días y de llegar con dificultad frente a Gnido, pues el viento no nos permitió avanzar más, navegamos al abrigo de Creta, frente a Salmón. Y costeándola con dificultad llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Licea. Luego tenemos, empezando en el versículo 9, por delante la gran tempestad que estaba en el mar, los acontecimientos que siguen ahí, para preservar un poco el tiempo que tenemos y la paciencia que viene cuando una persona escucha demasiados versículos. Les dejo eso como tarea, pero continuemos por un momento pensando en los nombres que se pueden encontrar por ahí, los detalles informativos que se encuentran hasta el capítulo 28 y versículo 16, donde seguimos viendo los detalles, dónde van, qué están haciendo, qué sucede. Sabemos que llega el tiempo donde le muerde una serpiente a Pablo, pero nada le pasa. Esperaban que comenzara a hincharse la mano, como vemos en el versículo 6, y que muriera, cayera muerto. Pero después de esperar por largo rato y de no observar nada normal en él, cambiaron de parecer y decían que era Dios. Y cerca de ahí había unas tierras que pertenecían al hombre principal de la isla, que se llamaba Publio, el cual nos recibió y nos hospedó con toda amabilidad por 3 días. Y sucedió que el padre de Publio yacía en cama, enfermo con fiebre y disentería, y Pablo entró a verlo y después de orar puso las manos sobre él y le sanó. Cuando esto sucedió, los demás habitantes de la isla que tenían enfermedades venían a él y eran curados. También nos honraron con muchas demostraciones de respeto, y cuando estábamos para zarpar nos suplieron con todo lo necesario. Después de 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla y que tenían por insignia a los hermanos gemelos. Cuando llegamos a Siracusa, nos quedamos ahí por 3 días y zarpando de ahí seguimos la costa hasta llegar a Regio. Y al día siguiente se levantó un viento del sur y en 2 días llegamos a Puteolí. Continuamos y sigue todos los detalles de este viaje. Suena mucho. Se ve una pizcacha de lo que tenemos que hacer si queremos, en parte, defender la fe, defender lo que estamos diciendo que es la verdad. Si nos dicen, bueno, pues, ¿cómo saben qué es Lucas? Bueno, sabemos, tenemos esta lista desde los eventos de los Hechos de los Apóstoles, que un nombre aquí y un nombre aquí y un nombre aquí van siendo mencionados hasta que vemos, bueno, no era Demas, no era Aristarco, no era ninguno de los compañeros judíos, no era Marcos. Marcos está mencionado varias veces. No era Epafras. Eso nos deja nada más con uno. Pero si ven el nivel
Y eso no era, honestamente, el pasar por todos los capítulos de Hechos e ir viendo, ok, ¿dónde está este nombre? ¿Dónde está este otro nombre? E ir cruzándolos. Bueno, esta persona no era porque está mencionada aquí. Esta persona no era porque está mencionada acá. Esta persona está mencionada aquí. Nunca menciona Lucas a sí mismo. La única manera que sabemos que Lucas era uno de los compañeros es cuando Pablo está escribiendo. Encontramos a Demas, encontramos a Aristarco, encontramos a Éprafas, encontramos a Marcos, ¿verdad? Tenemos a todos estos nombres, pero el único nombre que nunca aparece es Lucas. Pero cuando vemos en Filemón, Pablo escribiendo una carta y dice, tráete a Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores están aquí. De repente hay un nombre que no existió en todo el libro de los Hechos, el nombre de Lucas. Cuando Pablo escribe y dice, solo o solamente Lucas permanece conmigo. Una vez más, ¿dónde se encuentra a Lucas mencionado? Y pasando por ese proceso podemos ir viendo, ok, es Lucas el que es el autor del Evangelio de Lucas. Y es Lucas el que es el autor también de los Hechos de los Apóstoles. Es la misma en la manera en la que vimos quién era el autor del Evangelio de Juan. Vimos que hay como 5 o 7 Juanes. ¿Cuál de todos los Juanes fue el que escribió esto? Y pasamos por el mismo proceso, donde vemos a esta persona, a quién menciona, quién no es mencionado. Pues si esta persona menciona a todos los discípulos, ¿cómo sabemos? Bueno, toma tiempo, no es algo fácil, no es algo que podemos simplemente pasar, pero el dedicar el tiempo para poder ir viendo y tener como nuestro esta información y al mismo tiempo, ¿verdad? Espero que no se hayan sentido, aunque es posible, como si estuviéramos leyendo Levítico. Y naufragamos a este lugar y viajamos a este lugar y a este otro lugar. Ahora, ¿quién más que un doctor pone tanta atención a todos los detalles? Un médico tiene que saber cada detallito de todo lo que puedan saber. Claro que no tienen máquinas de rayos X, así que tenían que estudiar los doctores, los esqueletos, para tener una buena idea, y no tenían computadoras, tenían su mente y muy poco papel para grabar en su mente, ok, ¿dónde está esto? ¿Cómo está el otro? Y ese detalle, ¿verdad? No nada más que era Lucas, pero que Lucas era un doctor. Es sumamente importante porque nos hace entender a un nivel más grande qué tan increíble eran los milagros describidos. O simples detalles como María es una virgen. Cuando un doctor escribe y ella dice, ¿cómo es posible siendo que no me he acostado con un hombre, siendo que soy virgen? Un doctor tiene una educación y un entendimiento clínico de la virginidad y de qué es lo que es esa realidad, cómo se ve. El doctor sabe. Claro que el resto de la gente lo sabe también, ¿verdad? Pero cuando un doctor está escribiendo, esta virgen concibió milagrosamente, no es nada ligero tampoco. ¿Cuál es el propósito, continuando, de esta carta? Nos dice Lucas mismo en el versículo 4, el propósito de este evangelio, para que sepas para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Mira, Teófilo, sé que apenas has llegado a Cristo hace rato, no sabemos cuánto,
Y has escuchado todas estas cosas. Has escuchado que Él resucitó de entre los muertos después de 3 días. Has escuchado que caminó sobre el agua. Has escuchado que Él ascendió en una nube al cielo. Has escuchado de cómo sanó a los enfermos. Has escuchado de cómo es que Él alimentó a todo un montonal de gente. Miles, 10,000, 15,000 gentes. Y lo que quiero que sepas es que yo he tomado el tiempo para escribirte estos detalles ordenadamente para que tú sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Es la misma certeza que cada cristiano puede tener al leer estas verdades. ¿Qué han sido enseñados? ¿Qué han aprendido en los últimos casi 8 años estando aquí? ¿Y cuál es la certeza que informa estas realidades? Siempre llegamos a lo mismo, la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios y la dedicación necesaria para escribir cada uno de estos detalles. Detalles que a nosotros se nos hacen, y ya estamos a 20 minutos de todos estos viajes y todas estas ciudades y ni tengo un mapa enfrente de mí para hacer norte y sur y este y oeste de esta situación. Así de dedicado está Lucas a los detalles. Y Teófilo es un representativo de todos los gentiles y de cada cristiano que vendría a la fe no judío. Cada uno de nosotros que fuimos enseñados estas realidades. Y Lucas empieza dando la información y crédito a aquellos que vinieron antes que él. Él escribe esto para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Y eso es importante. Como llegamos varias veces en los últimos minutos que tenemos, tienen que responder esta pregunta a ustedes. ¿Es o no es la Biblia verdadera? ¿Es o no es la Biblia historia verdadera? La verdadera historia de cómo llegó a ser todo lo que está alrededor de nosotros. Pedro, Pablo, Juan, Mateo, Santiago, cada uno de ellos creyó en la veracidad y en la verdad de aquellos acontecimientos y aquellas promesas hechas desde Génesis. Y estas verdades son las que son fundamentales a lo que está diciendo Lucas. Si no creía él y si no creemos nosotros que lo que fue escrito empezando en Génesis es la verdad, entonces no tenemos algo para decir que tenemos certeza en la verdad precisa acerca de estas cosas. Si no existió nada, y de esa nada un Dios que dice, sea la luz. Es lo que entonamos en el canto, ¿verdad? Sea ya la luz, ordenó Jehová. Si creemos eso, entonces la información que tiene en este evangelio Lucas y en los Hechos de los Apóstoles son ambas. Podemos ver cuál es el propósito de todos esos detalles que casi los tenía dormidos hace rato. Todos esos detalles, cada ciudad, cada viaje, cada náufrago, cada situación, cada detalle era para que tengan ustedes, sepan la verdad precisa
y que tengan certeza, tengan en sus mentes, yo sé que esta verdad es la verdad. Para que puedan decir, sí, puedo ir a un mapa hoy y encontrar varios de estas ciudades. Tal vez no todas, pero puedo ir a mapas antiguos y encontrar estas ciudades. De hecho, en la mayoría de las Biblias que tenemos muchos de nosotros, pueden ir al frente o atrás de sus Biblias y encuentran todo un mundo de mapas. Oh, mira, tengo este mapa de los viajes de Pablo y tengo este otro mapa de dónde estuvo y cuándo viajó la primera vez y la segunda vez. ¿Cómo llegamos a poder tener esos mapas? ¿Cómo pudimos saber la ruta exacta del primer viaje evangelista de Pablo y el segundo viaje que él tuvo? Por los detalles, la diligencia, la dedicación de un hombre, un doctor llamado Lucas. Y podemos decir, mira, aquí están. Hay muchas cosas que a veces no tenemos en mente nosotros. Y es triste que cristianos, de entre toda la gente, cristianos, tengan dificultad creyendo en la veracidad de la verdad de la palabra de Dios. Saben que por más de 50 años, desde los años un poco antes de los 1950, arqueólogos han encontrado lugares basado en lo que está escrito en la Biblia, en los detalles escritos en la Biblia. Hubo un arqueólogo alemán en 1948 que estaba tratando de encontrar dónde estaban las tumbas de los reyes, dónde fue enterrado David. Así que él fue a lo que está escrito en el libro de los Reyes, donde está. Y si ves aquí la ciudad de David existe aún ahorita. Puedes ir a googlear la ciudad de David y ahí puedes ver, la ciudad todavía existe. Ok, es 1948, esta ciudad sigue existiendo. ¿Dónde encuentro esto? Mira, aquí dice que cuando estaba siendo reconstruida la pared en Esdras, encontraron esta parte y fue reconstruido cerca de las tumbas de los reyes. Bueno, aquí estoy más o menos en la ciudad. Aquí está este muro que llega a ser reconocido al tiempo de Esdras. Conforme a lo que encontramos en la palabra de Dios, se supone que más o menos por acá van a estar las tumbas. Escarbaron y ahí están. Un hermano en Cristo es arqueólogo y encontró flechas, no de arco, pero la flecha de una lanza, la parte que pica de una lanza de este tamaño, hecha de bronce, otra de este tamaño y otra más o menos de este tamaño y otra de este tamaño. Ahora no sé si saben, pero el bronce es súper pesado. Aparte de eso, encontró piezas de bronce de este tamaño, que pertenecen a armadura, que eran parte de 300 otras piezas de este tamaño. No caben en el cuerpo de una persona normal. Una persona normal, para poder cargar con la punta de esa lanza de este tamaño, tendría que ser 2 metros, casi 3 metros de altura. ¿Y saben cuál es el único otro lugar donde se han encontrado tales cosas? En la ciudad de Gat. ¿Y dónde vemos a la ciudad de Gat mencionada en la Biblia? Cuando un gigante de por nombre Goliat de la ciudad de Gat viene a pelearse contra la gente de Israel. No es coincidencia. ¿Sabían que por muchos años, decían la gente del mundo, no existen estas gentes?
Cuando lees que va a entrar la gente de Dios a la tierra prometida y Dios menciona esta lista de gente que no va a estar ahí, entre ellos los de Etita, los amorreos, y los encontramos y sabemos de la historia de los de Asiria y tenemos los datos de esta persona, pero este grupo de gente no existe. No sabemos por qué la Biblia escribe de esta gente. Y de repente viene un arqueólogo que va buscando conforme a lo que está escrito más al este, donde fueron echados fuera. Y saben que encontraron toda una estructura, todo un pueblote enorme. O vemos, por ejemplo, que escribe el rey de Asiria. Y ahí lo encuentran en el templo del rey de Asiria. Fui y he derrotado a todas las ciudades. He derrotado a 28 de las ciudades de Judea. Pero no menciona que él derrotó a Jerusalén. De hecho, hay toda una muralla enorme que fue encontrada en los 1950s, 1960s. Toda una muralla dedicada a cómo es que se peleó él contra cada una de esas ciudades, pero cómo es que ganó una de las ciudades. Y ves en el mapa, y pues esta no era una gran ciudad, no era la capital de Judea, no era Jerusalén. ¿Por qué? Normalmente lo que es grabado en una muralla es la gran conquistación de la capital de un imperio. ¿Por qué este? Y luego vemos en Isaías, vemos cómo es que vino el rey de Asiria y empezó a pelearse. Y cómo es que manda a decir, he ganado contra todos. ¿Crees tú que tu Dios va a impedirme a mí? He derrotado a todas tus otras ciudades. Tú, Jerusalén, estás sola. ¿Crees tú que tu Dios va a poder derrotarme a mí? Con más de 160,000 guerreros he derrotado a todos. Y puedes ir y encontrar lo que parece ser una colina en varias de las ciudades, pero que no es una colina en lo absoluto. Es donde los asirios tenían la costumbre de ir y agarrar piedras y ponerlas y amontonarlas hasta que había una rampa para sus instrumentos de guerra, para destruir las paredes de las ciudades. Los mismos nombres. Ezequías, el rey. Se encuentra el nombre de Ezequías en la muralla y en el récord del rey de Asiria. Son las realidades que se encuentran en la Biblia. Por décadas, hombres de Dios han usado la Biblia para encontrar lugares detalladamente. Pueden ir y ver dónde estaba el valle que era antes Sodoma y Gomorra, conforme a la información que se encuentra en la Biblia. Y una vez más tenemos que hacernos la pregunta, ¿creemos lo que leemos? ¿Creemos que lo que leemos es de historia verdadera del mundo? ¿Tenemos certeza de la veracidad que está presentada aquí? Porque esa certeza es con la cual escribe Lucas, para que sepas la verdad precisa acerca de estas cosas que te han sido enseñadas. Si hubo hombre gigante, si hubieron toda una ciudad de hombres gigantes que aterrorizaron a la primera gente de Dios que entró para hacer análisis. Hubo gente tan grande que asustaron a la mayoría de la gente de Dios. Y tenemos ahora todo un mundo de información arqueológica para verificar esa realidad. Todo el mundo
tiene evidencia del diluvio. En los Estados Unidos, desde Arizona hasta el estado de Maine, hay toda una estructura de piedras y de todo tipo de animales preservados que testifican de esta realidad. Y todavía hay cristianos que no tienen fe. Todavía hay cristianos que prefieren, no, ¿sabes qué? Se me hace que hace más sentido que hace millones y millones y billones de años la nada de repente decidió explotar en algo y desde esa explosión causó todo lo que tenemos. No es posible. Esto está escrito en la misma manera que Juan. Juan dijo, estas verdades están escritas para que creas que Jesús es el Mesías. Esto está escrito para que tú creas. Y Lucas dice, esto está escrito para que sepas la verdad precisa. Terminamos con las palabras de 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Y toda la gente de Dios dice, amén.